Hoy va a ser un vídeo un tanto diferente a los demás, porque no te voy a hablar de psicología, sino que te voy a decir dónde puedes consumir o escuchar, en este caso, psicología. Soy un auténtico fanático de los podcasts, del podcasting. Hace cosa de año y medio los descubrí y empecé a darles caña. Y me flipa pues que si cuando hago un viaje largo yo solo, a veces volviendo de consulta, que me voy andando desde mi consulta que están sola hasta casa, en el gimnasio, es una forma muy entretenida o muy fácil, mejor dicho, de consumir información y de aprender cosas mientras estás pues fregando los platos, yendo a entrenar, como te acabo de decir, o cualquier otra cosa. Y podcast de psicología hay un porrón, y cada vez más, porque como el podcasting está teniendo como una segunda juventud, pues cada vez más creadores de contenidos se van allí, ¿no? Podcast de entrevistas, simplemente hablando uno solo frente a micro. Yo te digo que hacer podcast tiene un punto incluso ansiolítico. Si te gusta la divulgación, te recomiendo hacerlo, ¿no? Porque es como un espacio en el que puedes hablar durante un rato sin que nadie te interrumpa y es incluso liberador. Bueno, que me enrollo. Vamos a ver esa lista de 5 podcasts que son en mi top 5, pero bueno, que te voy a decir 5, pero escucho muchos otros, ¿eh? Tengo muchos otros que también de vez en cuando me pongo, pero para este vídeo pues he traído 5 que son los mejores, también he pensado en estos 5 porque son más variados y para traer un poquito de todo y que no sean todos como en la misma línea. Ahora lo entenderás según te los vaya mostrando. Vamos con el podcast número 1 y ahí voy a ser un poco egocéntrico y voy a barrer para adentro porque te voy a recomendar mi propio podcast, el podcast de Psicorrebeldes. Pero aunque siga pareciendo un poco egocéntrico, flipado, es un podcast que yo escucharía si no fuera mío. Evidentemente no me voy a poner en mis capítulos porque ya sé lo que voy a contar, pero creo que es un podcast que me interesaría si soy una persona que le interesa la psicología. Este podcast decidí hacerlo de la manera más random posible. Estaba un día tomando cervezas con un amigo, con uno de mis mejores amigos, y estábamos hablando sobre el consumo de psicología. Él no es psicólogo, él es informático, pero es una persona a la que le interesa mucho la psicología a modo recreativo, simplemente pues por conocimiento. Como quien ve documentales de animales, pues él consume psicología, ¿no? Y me decía que estaba un poco dejando de hacerlo porque le parecía que todos los contenidos se repetían, ¿no? Que había las 7 claves de no sé qué, los tips para no sé cuánto. Y entonces fue decírmelo y ¡pah! Me salió ahí la idea de decir, pues yo voy a hacer un podcast de contenido un poquito más entretenido o que vaya a cosas un poquito más profundas, ¿no? O más rebeldes. Por eso el podcast se llama Psicorrebelde. La verdad es que en el podcast no sigo una dinámica o una tónica general. Cuento desde investigaciones que me voy encontrando que me parecen curiosas a cosas que me pasan en consulta y me parece que seguramente si le pasan a las personas con las que trabajo seguramente hay otras muchas que se puedan sentir identificadas y también de vez en cuando hago entrevistas con gente que a mí me interesa porque pienso que tienen voz sobre temas muy interesantes y entonces yo llamo a su puerta o ellos llaman a la mía y acordamos hacer una entrevista. O sea que es un podcast bastante ahí de que toco un poco lo que a mí cada semana me va apeteciendo también en función de mi estado de ánimo, de las necesidades que tengo yo o de lo que me apetece informarme en ese momento y va funcionando un poco así. Si te interesa echarle un ojillo y seguirlo, te voy a dejar por allí, siempre lo señalo mal, por allí te voy a dejar el enlace a la lista de reproducción de YouTube, donde tengo aquí varios capítulos que voy subiendo. Hay muchos más de los que vas a ver ahí. Lo que pasa es que yo empecé en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y no tengo tiempo para ir subiéndolos todos ahora a YouTube, que además están sin vídeo. Entonces te voy a dejar por ahí la lista por si quieres ver los que ya he subido aquí y también en la descripción del programa te dejaré los enlaces a los diferentes sitios donde puedes escuchar los 67 capítulos que hay ahora en el podcast, que no son pocos precisamente. Venga, ya voy a dejar de hablar de mi libro y te voy a empezar a hacer las recomendaciones externas a mi persona, que como digo, las hay también. El segundo podcast que te voy a recomendar, en cierto modo, ocupa esta posición porque tiene un valor sentimental y es gracias al cual yo descubrí el mundo del podcasting. Una compañera de mi centro, Carmen, la directora de mi centro donde yo trabajo, me pasó un capítulo de un podcast que se llama Las perras de Pavlov. Y entonces yo me lo puse sin saber muy bien ni a dónde iba, ni conocía demasiado el concepto podcast. Yo estaba muy desconectado de ese mundo y la verdad es que me encantó. El podcast de Las perras de Pavlov lo lleva Olga Ayuso, que no es psicóloga, es periodista, pero es una tía que tiene mucha guasa. Es una tía que tiene pues esa parte cachonda y entonces lleva a profesionales de la salud mental para hablar de temas relacionados con la psicología, evidentemente, y entonces salen capítulos muy cachondos, muy, muy divertidos y muy amenos, ¿no? Yo de hecho grabé un capítulo con ella y fue una cosa súper random. Yo pensaba, pues tendré que ir a unos estudios o tendré que ir a algún sitio de estos porque era la primera vez que lo hacía. Y fue en plan una llamada telefónica. Me llamó y estuvimos ahí charlando por teléfono y así fue el podcast, ¿no? Entonces es un
formato de un tipo de podcast muy distendido, que es, bueno, pues otra forma de aprender psicología, ¿no? De manera desenfadada, pero a la vez muy crítica, porque Olga es bastante crítica con todo lo que tiene que ver con las pseudoterapias y un poco por ahí. En la posición número 3 voy a meter el podcast que creo que más he escuchado de todos en toda mi vida, y es el podcast de Psicoflix. Es verdad que últimamente le estoy prestando menos atención porque son capítulos bastante densos y bastante complicados, y a veces también ya tengo bastante psicología con la que veo en la terapia, en consulta, y necesito cosas un poco más digeribles. De hecho, es un podcast que está más orientado para psicólogos y psicólogas que para personas no profesionales. De hecho, si tú eres una persona como mi amigo del que hablaba antes, que eres amante de la psicología, este podcast creo que te va a aburrir bastante. De hecho, recuerdo una anécdota en la que yo puse este episodio, yo iba de viaje a Bilbao en un BlaBlaCar y puse este episodio, un capítulo de este podcast, y la gente se quedó dormida menos yo. Y es comprensible porque es un lenguaje mucho más técnico y más complicado para si no estás muy puesto en intervención clínica o en psicoterapia. Pero bajo mi punto de vista, si hablamos de una lista de los mejores podcasts de psicología, Psicoflix tiene que estar porque tiene un nivel muy alto. Llevan a gente pues, que son doctores, que son investigadores, y ya te digo, para los que hacemos clínica es un podcast súper interesante porque es que es incluso una formación en sí misma. En cuarta posición tenemos un podcast que está fenomenal. Es el podcast de Rubén Casado, con quien hice ya una entrevista sobre ansiedad aquí en el canal de YouTube, que te la voy a dejar por allí. Ahora sí que lo he hecho bien. Y Rubén es un tío pues, que sabe un montón. Lleva un montón de tiempo, sobre todo especializado en temas de ansiedad. Por lo que, si te interesa especialmente este tema, siempre y cuando tengamos en cuenta que ningún canal de contenidos sustituye a la terapia, eso siempre lo dejo muy claro, pero si quieres saber más sobre la ansiedad, porque es tu tema FETEN, pues el podcast de Rubén sin duda es una grandísima elección, aunque toca muchos otros, ¿eh? Rubén es un grandísimo comunicador, como te decía, una persona con mucha experiencia y que da gusto oírle, porque además sus capítulos tienen un toque muy reflexivo, no es esta psicología del tip que hablábamos antes, y además relaciona las cosas con conceptos culturales, artísticos, incluso con música, y entonces es muy interesante. Además creo que ya van por 300 episodios o por ahí anda, o sea que tienes contenido para aburrir. Y en última posición, y no por ello menos importante, voy a poner un podcast que es de psicología. Bueno, claro que lo es, pero ojo, cuidado, ¿vale? Es el podcast de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven. Lo incluyo con un poco de reticencia. ¿Por qué? A mí me parece un podcast súper interesante. Además tiene ese punto morbosillo de escuchar a gente conocida hablando de su mundo interior o de sus experiencias vitales, ¿no? Ángel Martín es un cómico, por si no lo sabes, que seguramente sí. Hace un tiempo tuvo un brote psicótico y desde entonces está haciendo un podcast donde entrevista a otras personas reconocidas o famosas para hablar sobre su salud mental. Entonces, como te digo, es algo muy interesante porque tenemos acceso a esos mundos internos y además contribuye a dar visibilidad a la salud mental. ¿Cuál es el problema que le veo yo a este podcast? Pues que Ángel Martín no deja de ser una persona que no es experta en psicología. Y a veces en esas reflexiones que hacen se dicen cosas con las que yo particularmente no estoy de acuerdo y me parecen un poco... Pero aún así es muy interesante y desde luego, como te digo, salen muchas cosas de las que luego pues se pueden sacar reflexiones muy chulas, ¿no? Así que te lo incluyo también en esta lista de 5 podcasts que sin duda no te puedes perder en este 2023. Y ya está, aquí llegamos a los 5 podcasts de psicología que este año confío en que lo vayan a petar, sobre todo el mío, las cosas como son, me encantaría que así fuera. Aunque por premio por haber llegado hasta aquí te voy a dar 2 recomendaciones extras, aunque de nuevo voy a tirar un poco para casa, de nuevo como cuando te recomendé mi podcast de Psicorebeldes. No solamente tengo este podcast, tengo 2 más. Uno que no es de psicología, pero sí que es para psicólogos, es de marketing para psicólogos, se llama así. Porque yo, además de trabajar en la clínica, de un tiempo largo a esta parte, me empecé a interesar muchísimo por temas de marketing y porque soy una persona muy inquieta que le gusta hacer cosas muy distintas. Y llegó un momento que dije, pues quiero enseñarle esto que yo he aprendido a otros psicólogos y psicólogas para que puedan replicarlo. Así que este podcast tiene ese cometido, por si eres psicólogo o psicóloga y estás viendo este vídeo, quizás te puede interesar. Y el otro es un podcast muy interesante que ahora lo tenemos un pelín parado, pero creo que lo vamos a retomar en breves, que es el de No me psicoanalices. Digo que es muy interesante porque es un podcast donde nos reunimos 4 psicólogos, los 4 psicólogos del centro donde yo trabajo, en Interaterapia, y reflexionamos sobre cosas de la terapia. No hablamos de psicología, de explicar qué es la depresión o la dependencia emocional o este tipo de cosas, sino que reflexionamos sobre cosas que incluso nosotros sentimos como terapeutas
y que pueden ser importantes para el desarrollo de la profesión. Así que, nada, estas 2 recomendaciones. Tienes 5 más 2 podcasts que escuchar este año. Ahí es nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.